Ok, bueno, muy buenas noches desde Los Ángeles, California. Tenemos allá en Honduras a Kenny Fernández. Kenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Guño. Guión, hermano Ronnie, aquí saludándote con el inmenso privilegio de poder comunicarme contigo y confesándote mi admiración por el gran trabajo que estás haciendo por nuestra comunidad y dándote gracias por eso, hermano. En eso nos parecemos bastante, porque estamos empecinados en ayudar al conocimiento mundial de la cultura garífuna y en eso no estás solo, hermano. Yo también Así te es. acompaño. Gracias, gracias. No, es un tremendo placer saber de que has aceptado esta llamada. Y esta llamada es para poder indagar un poco acerca de Kenny Fernández, periodista, y con tu compañía llamada Wadani. Entonces queremos indagar un poco quién es Kenny, cómo empezó la idea de tu empresa esta de noticias para mantener a la comunidad garífuna informada. Adelante. Ah, sí, mi hermano. Bueno, en primer lugar soy garífuna de la comunidad garífuna de Corozal, ahí en la jurisdicción de la Ceiba Atlántida, en la costa norte de Honduras. Estudié periodismo y desde temprano siempre sentí el llamado que me hacía el periodismo, también por la necesidad de informar todo lo que estaba pasando en la comunidad. Pero ya cuando me metí a los grandes medios, me di cuenta que no iba a cumplir mi sueño de informar libremente sobre lo que está pasando en nuestra comunidad, nuestro pueblo, Claro. nuestros hermanos. Ujú. Entonces fue así como me incliné. Primero quería hacer una radio, hermano, pero ya cambié de planes con la era digital. Pensé mejor que era mejor lo escrito, porque lo escrito queda, y fue así como aprovechando esta tecnología de la información que es muy usada ahora, que es muy fácil abrir un portal web, pues hicimos un portal web y le llamamos Watani, que en garífuna significa nuestros tiempos, y lo abrimos, empezamos el 15 de septiembre de 2020. Esa fue la fecha que iniciamos. Siempre le decimos a la gente que nosotros somos hijos de la pandemia, llevamos 4 años Es y más cierto, fuertes que nunca, hermano. es Sí, cierto. Te tocó el tiempo más duro. Wow. Sí, sí, sí. sí. Qué bien. Entonces, Kenny, estudiado, bien preparado en periodismo. Wow, qué elegante se ve eso. Y aparte de eso, me gusta la forma en que recopilás la información y la transmitís. Para aquellos que no conocen o no saben deletrear la palabra Guadani, por favor, danos el sitio web, deletréalo, por favor. Ya nos dijiste el Sí, sí. significado, pero para más, para información más verídica de dónde puede encontrar esa información y suscribirse porque la inscripción es gratis. Pero vamos a hablar más adelantito también acerca de una membresía. Adelante. Sí, mi hermano. Wadani es www. La palabra wa, w-a, guión alto, y tani, tani.com. Wadani. Es un proyecto realmente que clamor de popular, porque ya nosotros los garinagos siempre necesitamos esas voces, hermano, porque sinceramente que en los medios tradicionales casi no se informa, solo informan pues cuando hay, digamos, cuando hay que estereotiparnos y todo eso, pero Watani, este tipo de proyectos tiene la misión de ayudar a dar a conocer a la comunidad a nivel mundial, de mostrar nuestros talentos, de enseñar bien la cultura y de informar sobre la problemática social que tenemos en la comunidad, hermano. Excelente, excelente. Entonces, el medio por el cual la gente se puede informar es solamente por el internet. No tenés canal de YouTube todavía, ¿verdad? Ah, sí, no, sí tenemos, sí Sí tenemos. hay. Tenemos un canal que se llama igual, Wadani, y también puede buscarlo por mi nombre, Kenny Castillo Fernández. Estamos informando, dedicándonos exclusivamente a la información garífuna. Nosotros nuestra meta es 70% información garífuna y 30% información general de la comunidad garífuna, y nuestras ambiciones está para este año penetrar más a Guatemala, dedicarnos más a Livingston y
también pues buscar alianzas a nivel latinoamericano para que nuestra información fluya aquí en la región. Excelente. Yo la forma que me di cuenta de Guadani fue a través de mi rol en la comunidad garífuna, ¿verdad? Como miembro de la organización Garifuna Heritage Foundation, hemos trabajado muy fuertemente con mi esposa Cheryl Morales, que es garífuna de la comunidad de Punta Gorda en Belice, pero realmente ella es de Cien Byte, de donde son de donde es la mamá. Pero solamente nació en Punta Gorda, pero el corazón de ella está en Livingston porque tiene familia en Livingston, Guatemala y en Cien Byte. Pero esa forma la forma que hemos trabajado la organización GAFU, que es corto para Garifuna Heritage Foundation, nos ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente garífuna que hace bastante económicamente, socialmente, escritores, músicos, productores, gente dentro del cine. Entonces hemos tenido esa oportunidad también de viajar a la madre patria de San Vicente de las Granadinas y pues haber participado allá en la isla por medio del ministro de Cultura y Deportes de esa nación para que pudiéramos ir a poder reeducar y traer la cultura garífuna a 6 comunidades garífunas allá en San Vicente, ¿verdad? Y viajamos con personas de alto quilate como Aurelio Martínez, Carlos Domingo Álvarez de ahí de Trujillo, Glenn García, que es beliceño, Erika, eh, Erika Zúñiga, mi esposa Cheryl, y pues fuimos varios, ¿verdad? Y don Flavio Álvarez como Guanáragua también. Entonces eso nos ha dado la oportunidad de exponernos mucho y así fue como logré conocer a tu persona, Kenny, como miembro también de grupos garífunas que nos comunicamos a través de WhatsApp. Así es de que ha sido un orgullo para mí saber de que has trabajado, hemos ayudado un poquitito nada más a tu medio, pero no hemos dado lo que realmente se merece para poderte dar un apoyo más fuerte económicamente. Pero hablemos del futuro de Guadani, eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué hay para el futuro de tu organización? Sí, sí. Bueno, Ronnie, darte las gracias también porque desde el primer momento me has apoyado, hermano. Cuando me toca llamarte, ahí estás conmigo y me contestas y me has apoyado también económicamente y eso se agradece. Y he seguido el trabajo de Garifuna Foundation también, Heritage, y va a llegar el momento en que yo asista a algún evento de ustedes, va, tal y cual como lo he soñado durante mucho tiempo. Nosotros en Guadani lo que queremos para este año y para el futuro es hacer más noticias. La cantidad de noticias va a aumentar. Nosotros estamos funcionando a través de una red. Desde las comunidades garífunas de Honduras nos mandan sus noticias porque no tenemos capacidad para pagar corresponsales. Entonces, después de que ellos nos mandan sus noticias, nosotros las investigamos y luego las difundimos. Entonces, la cantidad de noticias va a aumentar. También queremos fortalecer nuestro aparato audiovisual haciendo más entrevistas en video, fortaleciendo el canal. Queremos penetrar más a Guatemala con Livingston y establecer ingreso económico mediante suscripción. Vamos a hacer una campaña para que la gente se suscriba y a un precio módico ayudarnos, porque el periodismo es muy costoso, hermano, y realmente hay momentos que queremos tirar la toalla, pero aquí estamos persistiendo, creyendo que nuestro pueblo lo merece y que tarde o temprano nuestro pueblo nos va a responder. Wow, excelente. ¿Cuál sería más o menos una figura en dólares que podrías tirar ahí nada más, solo para saber como con cuánto se podría anualmente o mensualmente, como se te haga más fácil, de que pueda seguir en marcha Guadani? Sí, nosotros estamos pensando directamente, te lo digo, en el mercado de los Estados Unidos. Ellos son más sensibles para la cooperación, escuchan más y son más solidarios en este tipo de cosas. Y bueno, sea como sea, tienen más circulante también. Entonces estamos pensando en aproximadamente $12 al año por cada suscripción. Pienso yo
que eso nos ayudaría a mantener Guatani. A lo mejor no vamos a tener ganancias todavía, pero a partir de ahí podemos hacer otras cosas para complementar, ¿no? Para hacer periodismo más profesional, para hacer viajes, ir a las coberturas. A veces queremos ir a los desalojos de la policía, no podemos, tantas cosas, pago de teléfono, internet y todas estas cosas son necesarias, y creemos que la estrategia de la comunicación, Ronnie, es una de las estrategias más útiles en la actualidad. Si nosotros nos quedamos callados, Ronnie, prácticamente no existimos, porque somos pocos, y si nos callamos, pero al contrario, si somos pocos y hacemos tanta bulla, entonces eso es una garantía para nosotros. Por eso yo siempre le pido el apoyo a mis hermanos, pensando en que definitivamente la mejor estrategia es siempre comunicar. Hay que darle voz a la comunidad y en eso estamos. Pues $12 anualmente yo creo que es justo, es bastante justo, y aparte de eso, cualquier persona en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans, donde se encuentran los Garinagu, no solamente de Honduras, sino de toda la diáspora, podrían comprar su membresía. $12 no es nada, y ya contar conmigo con mi aportación para la membresía anual. ¿Y cuál sería el beneficio de una membresía? ¿Recibir correos Sí, con noticias a diario o cómo? ¿Cuál es el plan? eh, excelente, así es, mi hermano. Nosotros, las personas que se suscriban van a recibir primero las noticias, ¿no? Además que con eso están financiando nuestro proyecto. Porque, Ronnie, en este tipo de trabajo siempre andas solo, hermano. Aquí no te va a financiar el gobierno de Honduras, no te va a financiar la empresa privada de Honduras, y aquí, que son los que tienen el dinero, no te van a financiar, porque prácticamente nosotros vivimos denunciándolos, Ronnie. Nuestra lucha es contra los gobiernos, denunciando los gobiernos, nuestra lucha es denunciando la empresa privada, y son los que tienen el dinero. Sí, y Entonces, o sea que para los mí, miran, te mirarían como enemigo, los miran a uno como enemigo, claro. sí, mi hermano, sí, sí, sí. Y a veces hay momentos en que nosotros nos arriesgamos prácticamente, porque nos enfrentamos a grupos poderosos, Sí, 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 ¿entendés? sí, Por ejemplo, la sí, comunidad garífuna de Armenia, Ronnie, está en este momento luchando con una empresa que tiene mucho dinero y que tiene guardias armados y todo eso. Entonces, denunciar a esa gente, decir que esa gente está robándonos las tierras, es peligroso para uno. Entonces, la ayuda económica de la gente nos va a ayudar a financiarnos para mantenernos haciendo periodismo, que es lo que nos gusta y que lo hacemos con todo amor, hermano. excelente, muy buena idea. Entonces, para eso necesitarías una plataforma, digamos, una cuenta de banco donde uno pueda hacer el link, digamos, de tu sitio web con acceso a una tarjeta de crédito para que nosotros podamos hacer el depósito desde aquí. Porque te imaginas si uno hace un depósito usando MoneyGram o Western Union, yo creo que sale más caro. En cambio, si uno va directamente a un link que vos pongas en tu sitio de Wadani, uno podría hacer una donación de $12, tal vez de 24, lo que quiera la gente dar, o está abierto, ¿verdad? Para lo que quiera donar la gente. Y pues diría directamente a un depósito internacional, a la cuenta ahí en Honduras, en Tegucigalpa. Y de hecho, ese sería el próximo paso también para tu canal. Y esos son dos temas que quiero que puedas hablar un poco. Uno es hacer el link para poder hacer la compra de la membresía a través de tu sitio web desde Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Y dos, sería de que monetizaras tu canal de YouTube para poder tener otra entrada y pues incitar a la gente para cuando miren los videos en YouTube, para que le hagan un like, para que se puedan suscribir a tu canal, para cuando crezca más los suscriptores, eso significa dinero también para tu empresa. Sí, mi hermano, sí, sí, sí. Y yo, mira, alabo cómo has crecido con tu canal, hermano, con buenas entrevistas, con material positivo, hermano, que es lo difícil de ver ahora. Sí, ¿Me sí. entendés? Me gustaron. Bueno, cuando estuviste en Livingston, yo seguí todas tus entrevistas, hermano. Sé dónde comiste, sé dónde quedaste. ¿Me entendés? Y muy bonitas entrevistas. Entonces he visto crecer el canal de GAFU. Lo que queremos para GAFU es lo mismo que queremos para Guatani.
y gracias por las estrategias, hermano, las voy a agarrar, las voy a trabajar y Dios mediante vamos a poder sostener el proyecto, porque esa es la primera tarea nuestra, sostenimiento, hermano, del Sí, proyecto, porque como te digo, yo sueño con decirle a la gente que este canal, que este proyecto lo financia la comunidad garífuna. No sí. tengo arreglo con la empresa privada, no tengo arreglo con ningún gobierno, lo financia la comunidad garífuna mediante sus aportaciones. Y sí, ya tenemos cuenta en PayPal y ojalá, ¿no? De que fortalezcamos eso y un día te diré gustoso, ¿sabes qué, Ronnie? Ya el proyecto está saliendo adelante. Excelente. No, fíjate que para aclarar un poco acerca de lo de Gafu, cada centavo que entra por medio del canal que tenemos de YouTube, ese dinero lo reciclamos. Con ese dinero pagamos contenido. Digamos, si queremos contratar a un grupo de tambores, lo contratamos, agarramos ese mismo dinero y lo contratamos a músicos garífuna, ¿me entendés? Si queremos Claro. a una banda, contratamos a Nuru o a Mojabá Flores y reciclamos Sí, ese dinero y les pagamos a ellos y nos aseguramos de que le paguemos lo que es justo, porque si ellos nos dicen queremos $3,000 beliceños, o sea, 1,500 se los pagamos porque sí. sabemos de que si vamos a regatear el precio de un músico garífuna, lo estamos devaluando realmente, ¿verdad? Pero con eso no quiere decir de que no podamos regatear, podemos regatear y pues que depende del presupuesto que uno tenga también, pero nosotros tratamos de reciclar las entradas de GAFU que recibimos a través de YouTube para comprar más contenido y lo hemos hecho así desde que empezamos el canal. Sí, sí, sí. Excelente, hermano. Me consta la calidad del producto que haces, hermano. La capacidad que tenés como entrevistador, hermano, de ir a lo más básico y por tanto emocionar a la gente, hermano. Tenés esa capacidad y yo soy consumidor de tu canal, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Pues Kenny, ha sido un placer platicar. Me Gracias. gustaría darte el micrófono para que puedas, bueno, tal vez hablarnos de algún proyecto nuevo que tengas para poder cerrar esta entrevista. Sí, bueno, darte las gracias nuevamente y decirle a la gente garífuna que es nuestro tiempo. Ya en este momento, en la era actual, en este mundo de oportunidades, ya no podemos quedarnos atrás. Cada uno está autorizado para poder cumplir sus sueños. Cada garífuna es una persona súper inteligente, una persona súper capaz. Este es el momento en que nosotros debemos levantar la bandera y ante todo unirnos. No puede haber enemistad, no puede haber problema entre los garífunas. Tenemos que salir todos adelante. Y en Guadani, nuestro eslogan, hermano, es lo mejor es que nos vaya bien a todos. Por eso caminamos a la par de la comunidad. Cabal, cabal, cabal. ¿Y alguna palabra acerca de la muerte de un gran músico que nos dejó el día de ayer, don Eduardo Ballesteros? ¿Qué nos puedes Hermano, relatar? hermano, que mira, estoy en proyecto a hacer un reportaje sobre baladista garífuna. Entonces estaba hablando recopilando números de Víctor Arzú, números de Ballestero, número de Figaga, de Fátima Fernández, del Buenísimo, Chaparro Mantequilloso para hacer un solo reportaje. buenísimo, Porque buenísimo. la gente tiene que saber que cuando iniciaron los músicos garífunas no había música tradicional garífuna en conjunto, sino que empezaron con merengueros, empezaron con música tropical y balada, pero Combos. no se le Ajá. ha honrado, sí, en los combos, pero no se le ha honrado suficientemente. Entonces yo quería hacer un reportaje directamente para enseñar a los baladistas garífunas, ¿no? Que son muy buenos. Desafortunadamente, este varón ya no está, pero bueno, vamos a hacerlo con nosotros. Es una muerte muy sentida. La gente ha volcado en las redes sociales, Sí. le ha dado la despedida como un grande de la música y sinceramente, ¿no? Bueno, yo creo que nació a la vida eterna Eduardo Ballesteros, que descansa en paz y bueno, así es esto, ¿no? Fortaleza y solidaridad con la familia de él. Y hasta ahorita como Guadani no sabes cuál fue la causa de su muerte.
Bueno, lo que nos informaron nuestra gente es que él estaba enfermo en Houston y que hacía 4 días llegó acá a Honduras, a Santa Fe. No sé, con el permiso de la familia voy a decir eso. Lo que fuimos informados en Guatán y es que él venía convaleciente, enfermo, y que el médico le autorizó viajar. Nos contaron que él decidió querer venir a su pueblo seguramente para este momento de la partida sin retorno, ¿no? Sinceramente estamos con las sinceras condolencias y un abrazo para los familiares de este grande de la música, Eduardo, una leyenda, Ronnie, es una leyenda, y nosotros tenemos que apreciar a la gente que levanta la bandera por la comunidad garífuna, Ronnie, y Eduardo Sí. Ballester es uno de ellos. Sí, no, yo admiraba a ese hombre. De hecho, tuvimos varias oportunidades de platicar cuando él bajaba del barco y venía a pasear a Los Ángeles. Siempre estaba en los eventos que Gafu promocionaba y pues una vez lo subimos al escenario sin haber practicado y empezó a cantar la de Cabaniche Gabú y los músicos contentos le dieron, pero pues es difícil porque él es muy estricto con su música y a medias paró la canción porque él sintió que la banda no había ensayado, ¿verdad? Pero le dio. Yo tengo ese video ya en las redes sociales y muy bonito. Realmente admiro mucho el trabajo de Eduardo con Garífuna Kids en sus viajes con los niños, con los muchachos de aquella temporada, de aquella época de los 90 y cómo él pues logró darle esa imagen más madura a Garífuna Kids y entrenarlos como músicos también. Imagínese, esa es una de mis favoritas. Bueno, me gusta bastante también. Sí, es muy bueno. Lástima, Ron. Lástima. Nosotros tenemos que ir, sinceramente, recopilando, ¿no? Sí, Y sí. que los honores son en vida, y por eso a veces en este camino nuestro, por esta tierra, nos comportamos de manera egoísta. No vos ni yo, porque vos y yo nos dedicamos a resaltar a la gente, hermano. Sí, sí, pero sí. la mayor parte de personas, esa es su rúbrica, ¿no? Pero no, debemos de reconocer y sinceramente ojalá que en Santa Fe le den la despedida que se merece a este grande de la música, ¿no? Eduardo Ballesteros. Excelente. Gracias, Kenny. Saludo cordial, Gracias, un abrazo hermano. virtual y adelante con tus proyectos, ¿viste? Y aquí estamos para apoyarte. Sí, hermano. No, nuevamente gracias, hermano. Cada vez que te he llamado, te agradezco mucho. Saludos a todos tus oyentes y televidentes también. Que tengas una excelente fiesta navideña. Saludos a tu esposa y gracias por el trabajo que hacen en nombre a favor de la comunidad garífuna. Thank you and good night. Ayo. Ayo, okay, bravo.